Hermano querido, ¿Cómo estáis, mi hermano Alejandro Terán, una huevona, un patacón para allá, pues, mijo. Como dicen allá en mi tierra, para cogerle cría. Bueno, mi hermano, de verdad que si tú supieras el placer y el cariño que te tenemos muchos hermanos venezolanos, porque tú eres un pionero de la información. Y yo quiero que hoy mis hermanos venezolanos, los que están afuera y los que están aquí adentro, hoy disfruten de estos saberes que tú hoy nos vas a dar a todos. De verdad que este es tu espacio y esta es tu casa, Alejandro Terán. Esta es tu casa. Gracias, Humberto. Saludos a todos los amigos desde mi amada Venezuela. Estamos aquí, pues, haciendo un trabajo importantísimo. Estamos muy contentos. Tú sabes que cuando yo estaba muchacho, ¿no? Yo nací en Nueva York porque mi papá estaba haciendo un posgrado. Cuando yo me gradué, cuando yo nací, la odontología no era una carrera autónoma, sino era una carrera dependiente de la medicina. Entonces los médicos tienen que ser primero médicos generales y después ser odontólogos. Entonces mi papá, para poder estudiar odontología, tenía que irse a estudiar en Nueva York. Y yo nací en Connecticut. Y mi mamá es cubana. Mi mamá es cubana, hija de españoles e italianos, que salió de Cuba en el año... Mi abuelo vino a Venezuela en el año 43. Trajo tabaco cubano a Venezuela, y lino, ese tipo de cosas. Y pues toda mi familia, pues evidentemente del año 60 en adelante, con una presencia en los Estados Unidos por el tema de la Revolución Cubana y Fidel. Y mi abuelo, el papá de mi abuelo, se casó con la hermana de Batista. Entonces, claro, imagínate cuando llegó Fidel Castro, por supuesto mi familia tiene que salir huyendo de Cuba, porque imagínate el rollo que había en aquella época, ¿no? Y entonces mi abuelo se vino a Venezuela y por supuesto ellos tenían mucha cercanía al gobierno de Batista y por supuesto mi abuelo llegó a Cuba con el papá de Fidel Castro. O sea, había eran del mismo pueblo inclusive, ¿no? Y cuando yo conocí a Fidel Castro en el año 2000, le hice ese comentario y él se acordó de la familia de mi abuelo. Ah, tú eres hijo del antillano, no, eres nieto. Así que uno ha dado mucha vuelta, pero cuando yo llegué a Guayana, tenía poco tiempo de nacido. Yo recuerdo que Guayana, el estado de Bolívar, pues mi pueblo, es mi pueblo y me crié ahí, pues, ¿no? Había un idioma que hablábamos todos, que era el inglés trinitario, porque había mucha trinitaria en esa zona. De hecho, el estado de Bolívar es el único estado del país que la música típica es en inglés. El Callao Tunay, tu meremo, tu morronay. El calipso en inglés. Entonces, la gente hoy... Calipso. Calipso en inglés, pues, o sea, nosotros no escuchamos joropo, sino calipso. Y el calipso es en inglés 100%, ¿no? Y de hecho, los callaoenses cantan en inglés, componen en inglés y hablan español. Entonces, eso solamente pasa en el estado. Yo te comentaba ahorita que yo me crié relleno de oro. O sea, nosotros nos criamos en un pueblo donde jugábamos picha con oro y pagábamos con cochano. Los muchachos chiquitos pagábamos con cochanito, teníamos cochano en los bolsillos, porque había tanto cochano en los ríos y tanto cochano dando vueltas por ahí, que nosotros usábamos el cochano como instrumento de pago. ¿Ya hago ese comentario? No, está bien. Mira, es importante, Alejandro, hermano, que la audiencia escuche y sepa de dónde viene Alejandro Terán, porque yo estuve investigando y me consigo que tú eres el presidente de la Asociación Petrolera del Estado de Texas. De latinos, exactamente. De latinos, imagínate tú. Entonces, ¿cómo nace eso? ¿Cómo nace eso? Es interesante que... Danos tu biografía. Danos. Yo vengo originariamente de la CBG, porque yo fui presidente de la industria de CBG en el año 96. Y la especialidad mía era en aluminio, básicamente, ¿no? Los commodities, ¿no? Compra y venta de commodities, ¿no? Pero en el año 17, me voy a Texas. Y un amigo mío me dice, vamos a comprar unos campos petroleros. Y yo digo, oye, ¿pero qué es tan fácil comprar campos petroleros? Sí, vale, como no. Si tú los compras, te los pagan y te los dan. ¿No? Y así fue, ¿no? Y la empresa con que negocié eran chinos, que actualmente son mis socios aquí en Venezuela. Y me metí
en el negocio petrolero en Texas. Cuando yo descubro el negocio petrolero en Texas, me doy cuenta que somos conoqueros del petróleo, o sea, porque el producir petróleo en Texas es muy difícil, ¿no? Por las condiciones. Allá me junté con mucho maracucho, mucha gente de tu pueblo, por cierto, que son los reyes de la producción petrolera en Texas, son los maracuchos. Y entonces yo me junté con ellos e hicimos una empresa que le vendíamos nuestro petróleo a Circo. Y Circo nos daba combustible. Pero como el costo de producción era tan alto y las condiciones de producción son tan difíciles, porque producir petróleo en Texas es muy difícil, muy costoso, vale $41 un barril. Nosotros con Circo teníamos la siguiente concesión. Nosotros entregamos nuestro petróleo a la refinería de Texas y ellos nos dan combustible. Y lo exportábamos a México y nos ganamos 11 centavos de dólar por galón exportado. Un poquito más, no es mucho más tampoco. Ese negocio lo mantuve mucho tiempo y Circo es un monstruo en los Estados Unidos, porque es un monstruo, es una cosa impresionante. Yo no sabía lo que era PDVSA hasta que llegué a Texas. Ahí fue donde yo conocí Venezuela, en Texas, ¿no? Parece mentira, pero es así. Y entonces, cuando llega el gobierno de Guaidó, ¿verdad? Ese gobierno que inventaron allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Perdón, y expropia el Circo todos los productores latinos, que eran los 1.500 productores latinos en el norte de Texas, que nos quitan la fórmula de vida, y vamos a hablar con la nueva gente de PDVSA, nos encontramos unos tipos matraqueros, cobrándonos plata, esto es nosotros, qué locura es. Entonces ahí nos cartelizamos y formamos esa asociación y recurrimos a una cosa que se llama el derecho a las minorías. Y entonces, por el derecho a las minorías, obligamos a las empresas, a las industrias petroleras grandes, a que nos contraten. Pero ¿qué pasaba? Te contratan, si tú eres latino, te pagan $1, y si eres latino te pagan 4. Entonces había una discriminación muy fuerte en el tema de las contrataciones para los latinos, y por eso formamos esa asociación. Y la asociación es un grupo de grandes trabajadores latinoamericanos, colombianos, mexicanos, venezolanos, que hemos hecho ahí una fórmula de vida y una resistencia a las políticas de Trump contra los mismos petroleros tejanos, que nos ha afectado muchísimo en todo lo que ha hecho el presidente. Excelente. Mira, Alejandro, ¿te suena este nombre? Ángelo Perdomo. Uy, me suena así. ¿De dónde me suena Ángelo Perdomo? De Texas. Ah, claro, cómo no, sí. Así sé quién es. Ángelo Perdomo, ¿sabes quién es él? Oye, no sé quién es, pero, o sea, lo he oído nombrar por supuesto, pero sé quién es, claro. Yo voy a hablar contigo por privado, para que sepa quién es Ángelo Perdomo. Claro. Bueno, ¿por qué Alejandro Terán está hoy aquí? Mira, Alejandro, estoy viendo con preocupación en estas redes sociales que están embriagando al pueblo con el tema de los barcos, con el tema de una posible intervención, que van a llegar, que no van a llegar, X, Y o Z. Nosotros queremos aclarar cuál es el verdadero problema que tiene el gobierno norteamericano con Venezuela. Si es el petróleo o si es Nicolás Maduro. ¿Cuál es el verdadero problema que tienen? Y cómo han utilizado, Alejandro, para manipular, someter a las personas con el tema de los barquitos estos. ¿Y cuál es el verdadero problema que tiene literalmente Donald Trump ahorita en este momento? Adelante, hermano. Mira, cuando nosotros analizamos el mercado mundial, esto hay que verlo, no lo que está al frente, sino lo que está detrás. ¿Cuál es el verdadero problema y cómo han venido las guerras desde el año 1914, que se descubrió el petróleo en su máximo, en tu pueblo, a la actual fecha? Rockefeller había entendido la crisis del año 1914 y viene a Venezuela y descubren el petróleo. Y se da cuenta que el petróleo, ya en Texas había petróleo, había que cubrir de alguna manera el crecimiento de la industria automotriz que estaba generando Rockefeller y Ford. Pues eran tres familias, los Ford, los Rockefeller y los Rothschild, y los Vanderbilt en la parte bancaria. Entonces, había que ver de qué manera ellos financiaban ese crecimiento industrial, ¿no?
Y digo esto para que vean que la historia se repite. La historia se repite y te va a llegar a los barcos también. La historia se repite. Entonces Rockefeller viene a hablar con el general Gómez. Y le dice al general Gómez en el año 1914, general, aquí está el negocio petrolero. ¿Verdad? Y el negocio petrolero nos permite a nosotros tener un financiamiento importante. Gómez, que acababa de sufrir el bloqueo en el año 1908 de las costas venezolanas por la deuda externa venezolana, le dice a Rockefeller, yo te entrego el petróleo, no se lo doy a los militares, pongo la famosa ley del año 1914 y tú te llevas tu petróleo. Y Rockefeller empieza a llevarse el petróleo en el año 1914 y en la Primera Guerra Mundial financia con el petróleo venezolano de tu pueblo de Zulia el combustible que le dieron a los ingleses y a los europeos. Se queda tranquilo. Eso es su historia. Llega la crisis del año 30 en los Estados Unidos, ¿verdad? Y todavía no había arrancado la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce el desequilibrio de alimentación en Europa y surge la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Venezuela era aliada de los Estados Unidos, sacaban el petróleo venezolano, pero los alemanes siembran en el delta del Orinoco unos submarinos para tumbar los barcos que salían de Maracay. Y ese submarino salía, los hundía y se escondía en los castillos de Guayana. Esa famosa batalla de Morphy, que se habló mucho en el año 72, tú no habías nacido todo. Entonces, esa historia, cuando la Standard Oil toma el control del petróleo venezolano, se da cuenta de la importancia del precio, que lo pagaban a $2. Imagínate el precio, $2 costaba 15. Entonces los americanos establecen una estrategia y dicen, vamos a asegurarnos con este petróleo venezolano cualquier guerra que nosotros vayamos a tirar. En el año 74, Carlos Andrés estatiza el petróleo. Venezuela tiene un superávit importante. En la crisis norteamericana se puso fea y le dice el presidente de los Estados Unidos a Nixon, le dice al presidente Pérez, cómprate 5, que fueron aquellas famosas navidades frías. Esta historia van a entenderla. Entonces viene Venezuela y le mete 20.000 millones a Citgo, pero PDVSA, además, empieza a hacer toda la infraestructura oleoductica norteamericana. La gente no lo cree, pero eso la hizo PDVSA, hermano. O sea, PDVSA armó ese monstruo de interconexión oleoductica norteamericana. ¿Cómo llega un barril de petróleo desde Galveston, Texas, hasta Canadá? ¿Quién lo lleva? ¿Quién hizo eso? ¿Qué ingenieros utilizaron? ¿Qué tubería utilizaron? ¿Qué tecnología? La tecnología de PDVSA era la industria más grande del mundo que la entonces. Y tenía refinería en Texas, en Europa y en el Caribe, Aruba, Curazao, toda refinería era en Venezuela. Cuando ese monstruo PDVSA se convierte en esa infraestructura salvaje, inventan lo de la faja petrolífera Orinoco. ¿Verdad? Y el presidente Caldera en el año 96 hace una apertura petrolera y le entrega a las transnacionales la faja. Y descubren los venezolanos el Merey 16. La gente habla con rapidez del Merey 16, pero tecnológicamente hablando y químicamente hablando es uno de los petróleos más rendidores que hay, porque da 3 subproductos: asfalto, gas y petróleo. Entonces, cuando la ExxonMobil descubre esa cuestión, ¿verdad?, e invierte en esos mejoradores petroleros y usan el petróleo liviano más el petróleo pesado y esa mezcla, hacen el complejo refinador Paraguay, que es el segundo más grande del mundo, y hacen todo el desarrollo del eje Orinoco Apure, que es el más grande del mundo. Llega Hugo Chávez Frías a Texas en ese momento y le dice al presidente de la ExxonMobil, el presidente de Citgo va a ser venezolano. Y ahí empieza el problema. Y una pregunta para seguir ya la historia. No, pero no, estos datos, yo sé que causa urticaria a los que les gusta desinformar. Imagínate tú que tú nos estás diciendo ahorita, lo estamos aprendiendo, que lo que crearon las infraestructuras, lo que crearon la ingeniería para poder trasladar, movilizar ese petróleo, fueron ingenieros venezolanos allá en Texas. Maracucho su mayoría. Ah, bueno, un aplauso. Entonces, fíjate lo que estamos nosotros ahorita aprendiendo. Que esto no lo saben mucho. Por eso que yo te dije, Alejandro, cuando hablé contigo, hermano, yo necesito que usted se ponga ahí cómodo y explique con detalle para que la gente entienda
¿Cuál es el desespero que tiene Norteamérica? Que se vuelve a encontrar con su pasado. Se vuelve a encontrar en este momento con su pasado. Y ese es contra quien se está enfrentando. Ahora bien, Alejandro Terán, ya sabemos la historia, ya sabemos por qué nuestro petróleo es tan valioso en la refinería de Texas. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Pido disculpas, de los Estados Unidos. Ahora, Alejandro Terán, ¿qué papel histórico está jugando Venezuela para el desarrollo energético de las potencias del mundo? Ok. Este resumen es importante. Después del 2000 que viene Chávez de Houston y toma control de Citgo, ¿verdad? Es el control de la seguridad energética norteamericana. Ojo, punto uno. Punto dos, toma control de los mejoradores en la faja petrolífera del Orinoco, que era el que le suministraba la materia prima a esa refinería. Y después Chávez dice algo que dice en aquel entonces, yo puse Chávez en su política petrolera, quiero que sepan, ¿no? Yo lo puse muchísimo, ¿no? Pero Chávez dijo algo que es lo siguiente, Chávez dijo, pero Chávez tenía razón, estamos equivocados nosotros, dijo, más caro un barril de Coca-Cola que un barril de petróleo. Los árabes, que son nuestros aliados, pero siempre nos han jugado comercialmente a lo vivo, se cartelizaron. No te olvides que los árabes producían en el año 1958 250.000 barriles y nosotros 2.100.000 barriles. Quienes enseñaron a los árabes a producir petróleo fueron los venezolanos. Quienes enseñaron a los cataríes a producir gas fueron los venezolanos. Quienes diseñaron esa infraestructura gasífera oleodúctica del norte de los Emiratos Árabes fueron los venezolanos. Entonces, ellos nos impusieron una cuota OPEP. Y cuando Chávez habló de incrementar a 6 millones los barriles, que era lo que había que hacer en ese momento, la OPEP nos jugó una mala pasada. Dijo, hay que respetar las cuotas. Y se respetaron las cuotas. En el año 2006 Chávez expropia la ExxonMobil. Y saca a toda esa gente de aquí. Y hay un error que cometen los ministros de Chávez, yo lo digo con mucho respeto, que es Tobías Nobre y Rafael Ramírez, es que emiten los bonos petroleros. Perfecto. Pero los 32.000 millones de dólares no fueron a incrementar la producción, sino se desvió en dispersión, en corrupción, pero también se desvió en pérdida de mercado. Y ese fue un error que Rafael Ramírez cometió y un error que Tobías Nobre cometió. Endeudaron al país de manera muy importante y no permitieron que el país, ¿verdad?, incrementara la producción, que fue lo que hicieron Emiratos Árabes Unidos, que fue lo que hizo Kuwait, que fue lo que hizo Dubái, que fue lo que hizo Abu Dhabi. Ellos sí se apertrecharon para este momento, con la diferencia que no tienen tanto petróleo como nosotros. Venezuela creció en capacidad petrolera, Venezuela crece en capacidad productiva, hasta que crece el dragón chino, hasta que crece la India, hasta que salen las criptomonedas, hasta que llega la inteligencia artificial y el mundo se da cuenta que faltan 5 millones de barriles y no hay donde producirlo. Y ese es el punto que nos está convocando hoy en día. O sea que prácticamente buen provecho, hermano. No, y a mí me están haciendo el cafecito. Es que yo me tengo que deleitar. Yo me estoy deleitando. Mira, Alejandro, si tú supieras lo que yo estoy disfrutando ahorita. Y sé que los que están aquí abajo también están disfrutando. Lo están disfrutando. Fíjate algo. O sea que, por lo que estoy entendiendo yo, prácticamente esta oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó estaban o quieren seguir regalando el petróleo al gobierno norteamericano. O sea, no les interesa no les interesa el crecimiento y que el pueblo venezolano salga del atolladero que ellos mismos nos metieron. Es lo que yo estoy logrando entender con tu explicación. O sea, a la oposición venezolana le conviene tenernos así para hacer ellos, para tener una posición servil ante su amo y seguir regalando el petróleo como lo venían haciendo en una cuarta república. Es lo que más o menos
estoy entendiendo yo? No, lo que pasó ahí fue que ellos tomaron control de Citgo y le prometieron a Trump, que ese fue el error que cometió Trump en el primer gobierno, que ahorita, yo eché el cuento del Trump 2 y el Trump 1. El Trump 1 le dijeron, quita Citgo, saca 3 millones de barriles del mercado y Maduro se va. Esa fue la cuenta que sacó el gobierno interino. ¿Verdad? Cuando ellos toman el control de Citgo y el señor John Bolton les entrega lo que les entregó, ojo, no olvidemos ese momento, el del gobierno interino, el Consejo Norteamericano, que ahora sí, no olvidemos ese momento, y que los americanos entreguen el control de Citgo y se agarran 19 mil millones de dólares, el gobierno norteamericano se da cuenta del error que cometen y no pueden retroceder. ¿Cómo hacían para retroceder? No pueden echar para atrás. No, ya estaba hecho. Ya el daño estaba hecho. Ya el mal estaba hecho y se agarró ese poco loco ahí. Pero cuando empieza a bajar la reserva norteamericana estratégica petrolera y la producción no va, y nosotros decimos en Texas, epa, cuidado aquí que en 3 años estamos liquidados. Se nos va el petróleo en 3 años. No tenemos petróleo para llegar a 3 años. Y ahí es donde el presidente Trump toma la segunda decisión que yo considero incorrecta, que es apretar a revocar la licencia de Chevron, evitar la salida del petróleo a Estados Unidos, y se le va la refinería de Baton Rouge de Luisiana, ¿verdad? Al irse la refinería de Baton Rouge, Luisiana, y sacar 520,000 barriles de combustible a 60 días del invierno, mi amigo, porque una cosa es estar en el trópico a 30 grados sobre cero y otra cosa es estar en diciembre a 10 bajo cero. Son cosas muy distintas. Entonces, cuando ese negocio empieza a desequilibrarse, es que viene la licencia Trump contra a favor de Chevron, la de nosotros, para operar, y entonces el presidente Trump se da cuenta de que los chinos tomaron el proyecto de Chávez, lo copiaron y lo están ejecutando. Es el ferrocarril que va desde Brasil al Perú, es el gasoducto del sur y es el total control del lago de Maracaibo con las plataformas que tuviste hoy. Mi amigo, eso es lo que en verdad, ¿por qué? Porque Chile tiene ¿Y quién comenzó ese proyecto? ¿Quién comenzó ese proyecto? ¿El cuál de los proyectos? El de la ferroviaria, lo que estamos viendo ahorita haciéndose realidad. Es que el que lo planteó fue el gobierno de Chávez. Lo que pasa es que lamentablemente los ejecutores no lo terminaron, pero era el camino correcto. Entonces, yo lo que digo ahorita, esta es una guerra muy sencilla. Los monstruos asiáticos con un déficit entre China e India de 10 millones de barriles, Estados Unidos sin petróleo y Venezuela bloqueada. Yo digo que pronto va a haber un gran acuerdo energético. Bueno, yo digo que esto está a la vuelta de la esquina. Esto está a la vuelta de la esquina. ¿Qué piensas tú de los BRICS? ¿Qué piensas tú de los BRICS? ¿Qué juego están jugando los BRICS ahorita? Bueno, los norteamericanos le están reclamando a Trump que gracias a las sanciones están los BRICS. Porque el oriente del mundo, imagínate tú. Eso lo decía yo ahorita. Claro, tú bloqueaste a Corea del Norte, se te armó. Tú bloqueaste a Rusia, se te armó. Tú bloqueaste a China, se te armó. Tú bloqueaste a la India, la India entró en el acuerdo. Entonces, cuando tú ves que hay 5,000 millones de personas consumiendo, pero aparte de eso, tienen un problema terrible para que la economía de esos países es una economía productiva versus la economía norteamericana, que es una economía especulativa. Lo que pasa que tú siempre tenías tu cuarto de pollo asegurado porque Venezuela te daba la estabilidad que ahora no tienes. Y ahí está el detalle para poder resolver lo que necesita para echarle gasolina a esos portaaviones, hace falta Venezuela. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Y otra cosa, los BRICS le generaron a los Estados Unidos el problema que ellos mismos crearon, porque el dólar lo manejo yo y hace lo que diga. Así es la cosa, compadre. Ya está bueno, ya, mi amigo, ya esa hegemonía se acabó. Pero fíjate lo que te voy a decir. Cuando a Venezuela le tocaba entrar en los BRICS, Brasil lo bloqueó por intrusiones de Shell y British Petroleum. Mira, amigo, América Latina y Sudamérica es el comodín del mundo en estos momentos. No hay manera de que el mundo pueda crecer. Las economías que más van a crecer en los próximos 10 años es la China, la norteamericana y la India. Al que más le queda petróleo es Estados Unidos, son 3 años.
¿dónde lo van a buscar? Tienen que, a juro, pues de alguna manera sentarse a hablar con Venezuela, hacer un acuerdo con Sudamérica, porque no solamente Venezuela, es Perú, es Bolivia, es Paraguay, que produce carne, es Brasil, que es un monstruo productivo de todo tipo de cosas. O sea, Sudamérica, y esto lo digo con mucho orgullo, ¿no? El que lo vio hace 200 años fue Simón Bolívar, y lo dijo, cuidado aquí. Y han pasado 200 años y pico de que murió Simón Bolívar, y nos estamos dando cuenta que cada día que pasa, pues Sudamérica tiene que ir a hacer una unificación de liderazgo que permita mercados comunes, que permita el crecimiento común y que permita darle a la otra parte del mundo que no tiene ni comida. Entonces, yo siento que por ahí van los tiros y eso es bueno que lo vayamos a manejar. No, claro, eso es... Bueno, fíjense de lo que estamos hablando nosotros aquí. Y yo espero y aspiro que los que están aquí, y lo voy a recalcar cada vez que me toque la intervención, disfrútenlo. Disfrútenlo, porque esto es lo que necesita el pueblo saber. El pueblo ahorita no está para estar escuchando vaina de barquito, ni de esto, ni de aquello. Ahorita estamos abiertos al impacto del desarrollo energético del mundo, de un nuevo mundo. Hay un nuevo mundo en puerta. Ya está entrando, Terán. Ya lo sentimos, ya lo vemos. ¿Qué impacto? Y es una época de cambio, y evidentemente un cambio de época, ¿no? Y la gente siente el cambio, por supuesto. Claro, el cambio del respeto, del reconocimiento. Yo te reconozco, tú me reconoces. Reconoce que necesitas de mí y yo necesito de ti. Así, tiene que ser así las cosas. Mira, Alejandro, ¿qué impacto ha tenido esta propuesta de China de unas nuevas políticas de la geopolítica mundial, del nuevo orden económico en el marco del respeto, en el marco del reconocimiento mutuo? Esta nueva política que anunció Xi Jinping hace una semana. No sé si lo escuchaste. Sí, claro, yo leo mucho Xi Jinping, lo sigo mucho, porque además... ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Acuérdate que los chinos están programándose a 50 años. Ellos están viendo el mundo a 50 años y la comunidad china, que son 1.500 millones de personas, tienen una crisis muy fuerte, han sacado a 1.000 millones de personas de la pobreza extrema. Y me decían estos días un líder chino, me decía que en China no cambia el partido político ni el gobierno, cambia la política. O sea, son el mismo gobierno, el mismo partido, pero cambia la política, ¿no? Entonces Xi Jinping se está preparando para el nuevo orden mundial, es decir, poder suplir su necesidad energética, su necesidad comercial, su necesidad productiva, y para eso Sudamérica es fundamental. ¿Quién ha visto Sudamérica con otras, no solamente Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina? Hicieron un negocio con Argentina gigantesco en soya, un negocio con Paraguay gigantesco en carne, un negocio con Vaca Muerta gigantesco en producto en gas, y están viendo, evidentemente, que su estabilidad petrolera está en Venezuela y la están trabajando para eso. Y si Estados Unidos, yo espero que nosotros no cometamos un error de abandonar Venezuela, pues China viene aquí y se queda con todo el petróleo y no tiene ningún problema y lo van a pagar. Ahora bien, yo siento que China ha visto la nueva geopolítica, se ha juntado, se reunió con los rusos, se reunieron con los indios, que es una economía inmensa. No tenemos idea de lo que es eso. Son 1.500 millones de tipos trabajando todos los días. Vietnam, óyeme esto, Vietnam es un acuerdo energético, económico y con los Estados Unidos. Vietnam, después lo estoy diciendo, tienes ahora Corea del Sur, tienes a Singapur, Malasia, Indonesia, son países que están produciendo de manera salvaje, porque entendieron que la forma de producir. Ahora, todo ese mercado, acá, ¿dónde va a terminar ese mercado? En Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. Porque Sudamérica ha incrementado su producción. ¿Dónde está la clave? Y por eso Venezuela es fundamental. ¿Por qué eso es fundamental? Eso es fundamental porque es la harina de maíz para esas empanadas. Esas empanadas no van, o sea, esos porteros no prenden si no le echamos gasolina. Y la gasolina está aquí. Entonces, bueno, señores, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y yo quiero porque decirte ahorita, la historia se repite. Y si tú ves el conflicto que están creando ahorita versus el conflicto que se creó en el año 62 con Cuba,
Es exactamente igual. Ponte a ver. En Cuba tumbaron un avión americano, ¿no te acuerdas? Lo tumbaron. En Cuba hubo una crisis de misiles. En Cuba estaba metida Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Fidel se colaboró con la Unión Soviética. Hubo un acuerdo con Khrushchev-Kennedy. Está habiendo un acuerdo Putin-Trump. Hay una discusión gravísima con Ucrania. Hay un tema salvaje en Gaza. ¿Cómo Trump resuelve esa guerra y arma otra guerra más? Tiene un escándalo sexual en la cabeza, aquí andando. ¿Quién lo tiene atrás ya? Están todos en la lista Einstein, incluyendo a la fiscal también está en la lista. Entonces, cuando esos escenarios están sucediendo, ¿qué les queda? Inventa un conflicto. El barco, la lancha de Esparta con 50 toneladas de kilos. Un mundo distópico, un mundo irreal. Entonces, cuando la CIA dijo que esa lancha era mentira, sacaron el avión que fue para allá. O sea, ¿por qué avión va a ir para allá? O sea Marco Rubio que viene mañana, los marcianos llegaron ya. O sea, todo ese tema es para distraer una atención importante de la crisis en los Estados Unidos, que tiene 3 piezas fundamentales. Marco Rubio, que pide ser presidente, Vance, que aspira a ser presidente, y la fiscal Mondi, que aspira a ser presidente. Tiene 3 precandidatos presidenciales peleando por la silla de Trump, que está enfermo, que tiene un problema en las venas y que no se va a reelegir. Y que tiene una sentencia a 5 años de prisión, que si sale el gobierno y no le indultan, va a aparecer. Amigo, todo ese escandalazo interno que hay, tiene que distraerlo, ¿verdad? Con un saltaperico, que en Venezuela hay un cartel que lleva no sé cuántas. Lo va trayendo ahí, ¿me entiendes? Eso lo vas armando ahí. Y eso ya ha pasado en otras oportunidades. Pero yo te digo que estamos cada día más cerca a que Trump y Maduro se den la mano, porque cada vez que esa crisis se incrementa, Trump llega a un acuerdo lo más rápido. Y es necesario, por el bien de los pueblos del mundo, por el bien del pueblo de Norteamérica, por el bien de todos. Ya es necesario de que acabe ya esta guerra híbrida 5ª generación no convencional que han tenido sometido a los pueblos con la desinformación. ¿Por qué tu presencia aquí? Era para esto. Era para esto. ¿Por qué? Porque Alejandro Terán goza de una solvencia moral, goza de una educación, del respeto, y había que tumbar las caretas, Alejandro. Ese era el trabajo que yo quería hacer hoy. Tumbarle las caretas a estos carajos que están enquistados en estas redes sociales desinformando, ¿vale? Alejandro Terán, ¿qué papel histórico juega China, Rusia, la India, Irán y Corea hoy por hoy en materia de desarrollo energético? Son los primeros consumidores de desarrollo energético, primer punto. Son unas economías sólidas y consolidadas, y, como digo yo, al gobierno norteamericano, y eso se lo advertimos al presidente Trump en el primer gobierno, se lo dijimos: presidente, mucho cuidado que le van a crecer los enanos del circo, no se va a dar cuenta. O sea, a Trump le pasa al papá divorciado, que se fue de su casa y cuando regresó se encontró que el hijo era más grande que él. Entonces fue el gobierno en el año 2020, si no me equivoco, 2018, cuando fue el rollo en el Congreso, se fue el gobierno, y cuando regresó se encontró con una Irán fortalecida, con una Rusia gigante, con una China imparable, con una India, con una moneda, con una economía, con una inteligencia artificial, y no pudo controlar ese mundo. Con una Sudamérica crecida, la gente ganando dinero, con una Venezuela fortalecida, con una posición incrementándose, y no ha podido frenarlo. Inventó tarifas, inventó esto, amenazó, asustó, y ha tenido que negociar con todo el mundo. Va para Corea del Norte en estos días, a darle la mano a Kim Jong-un. Entonces, cuando tú observas ese tipo de cosas, ¿verdad?, y empiezas a sumar y a restar, y dices: señores, ¿cuánto consume el mundo teravatio hora hombre ahorita? ¿Cuánto consumía? 500. 500 teravatios hora hombre consume el mundo. ¿Cuánto consume ahorita? 1500, 3 veces más. ¿Cuánto va a consumir el 2030 un hombre que consulte inteligencia artificial 5 veces al día? 1500. No da la cuenta. Se va a la luz, compadre. Se va a la luz.
Esa cuenta hay que sacarla técnicamente antes. Si tú vives en tu casa, tú vives con tu esposo, con tu hijo, no sé si estás casado, tú vives en tu casa, ¿cuánto vive en tu casa? 4 personas, ¿cuánta gente vive en tu casa? ¿Cuánta gente vive en tu casa? 5. 5. Bueno, imagínate tú que el año que viene metes 15 más. Tú no los metes, hermano. No hay baño, no hay cama, no hay cepillo, no hay, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo viven en tu casa 15 personas? Bueno, el mundo está incorporando de 4.000 millones de teléfonos celulares a 8.000 millones de teléfonos celulares. No da la cuenta, hermano. En ese desequilibrio energético, la única opción, numéricamente hablando, es que Venezuela llegue a los 6 millones de barriles. Porque si Venezuela no llega a los 6 millones de barriles en el 2031, la OPEP no tiene de dónde sacar para cubrir el déficit. Esas son cuentas que están ahí, no quedan en mí. Métanse en el Banco Mundial y vean el número que el Banco Mundial acaba de decir, que hay que meter 600.000 millones de dólares en energía. Métase en la agencia de energía que dice que no llegamos al 2031 y la OPEP dice que están faltando 5 millones. Bueno, veamos información, no queda en lo que digo ciegamente. Esa cuenta que sacamos nosotros aquí por encima de ropa, la está sacando ExxonMobil, la está sacando Chevron, la está sacando Texaco Amoco, la está sacando todas las grandes compañías y se están dando cuenta que eso de que si la energía eólica, que si la solar, eso no da la cuenta, compañero, eso no da porque no llega el monto y los costos no dan. Entonces, está bueno. Tiene la harina de maíz para esa empanada. Claro. Ahora, Alejandro, está buena la jocosidad, chico. Está bueno, porque es que es así, no, o sea, así. Hablemos ahora del tema del desarrollo de la industria petrolera en Venezuela. ¿Qué va a pasar en un corto y mediano plazo con este escenario que está llegando hoy? Están llegando Jacob, están llegando plataformas chinas, viene en puerta, pienso yo en el nombre de Dios, la mayor explotación petrolera y gasífera en Venezuela, ¿sí o no? Bueno, ya esa explotación está existiendo. Nosotros estamos arrancando operaciones la semana que viene en la faja petrolífera. Nos aprobaron una inversión pequeña por ahora, pero bueno, yo he sido un fiel creyente de este país y le he pedido a mis socios que me den un voto de confianza. Los socios me aprobaron la inversión y yo digo, yo confío en Venezuela, aquí no hay ninguna invasión, la gente es maravillosa, tenemos excelente personal, condiciones especiales, un costo favorable y un producto espectacular. No que vamos a apostarle vamos a sembrar en Venezuela en momentos en que nadie cree en Venezuela para cosechar en el momento que todo el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo, no solamente nosotros, sino otros empresarios, porque mucha gente está saliendo huyendo, corriendo, que mañana llegan los marcianos, todo ese tipo de cosas y no todo, yo digo, aquí no hay los marcianos, aquí no va a pasar nada de eso, nosotros vamos a apostar y que den tiempo. Porque además, Humberto, esto es bueno que yo lo diga, no hay país en el mundo que tenga las condiciones de Venezuela. Reserva petrolera, refinación petrolera, barcos, 1.900 kilómetros de costa, tiene petroquímica, queremos hablar de ese tema. Además de petroquímica, un clima estable todo el año. Porque no es lo mismo estar a 10 bajo cero que estar en el trópico en la playa ahí en Anzoátegui o Cepal, ahí, como dicen aquí en Venezuela, ahí en la playa. Es muy distinto a estar metido ya en una refinería en la Siberia 40 bajo cero. Esa es otra cosa, amigo mío. Entonces, aparte de eso, tiene una red de conexión oleodúctica con los Estados Unidos. Aparte de eso, tiene refinería en distintas partes del mundo. O sea, Venezuela debe ser una de las industrias más grandes del mundo y que a pesar del bloqueo que le han metido, los muchachos de esta empresa han logrado 1.100.000 barriles y estabilizar el mercado. Mira, tú no te imaginas lo que significa meterle al mercado 300.000 barriles. La OPEP Plus, para estabilizar el precio, subió a 500.000. 500.000 barriles la semana antepasada. La OPEP Plus dijo, hay que meter 500.000 en el mercado para estabilizar el precio. Imagínate lo que significa 1.100.000 barriles en el mercado. Imagínate lo que significa 1.500.000. Y eso significa 2 millones de barriles de cada año que viene. Eso es perfectamente conseguible, ¿no? Y ejecutable. Pero se requiere de que en verdad lleguemos a este acuerdo. Y nosotros estamos dando un paso al frente como industria norteamericana, oye, en darle a Venezuela el voto de confianza que se merece.
Los socios nos lo han aprobado, están de acuerdo, y bueno, y vamos para adelante. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Venezuela, lo interno, tiene que resetearse. O sea, el venezolano tiene que cambiar un poco la mentalidad. Y esta crisis nos está enseñando. O sea, nosotros, y disculpa la expresión, somos muy panas. Aquí viene cualquiera. Yo te pongo este ejemplo. Tú agarras un ingeniero venezolano, ¿ok? Lo entrenas en PDVSA. 5 años. El tipo se va para los Estados Unidos. Le convalida el título y lo contrata a la competencia. Bueno, se muestra de baja. El muchacho que tú entrenaste ahí en la faja, que sabe todos los secretos de la faja, está trabajando para tu competencia. O sea, si tú tuvieras que en una guerra de soldados, los soldados de nosotros tienen la información de nosotros y están de lo contrario. O sea, correcto. Tiene que haber un poquito de cierre de las filas por la información, por la estrategia de mercado, por los procedimientos. Por ejemplo, Venezuela es la única empresa petrolera del mundo que no tiene plan de tubo funcionando. Hay que importar, hay que traer los tubos de Chile. Pero ¿cómo es posible que hay que traer los tubos de China, chicos? Sé que tenemos 6 plantas de tubos paralizados. ¿Por qué no arrancamos? ¿Qué pasa ahí? Una fábrica de válvulas allá en el estado de Aragua. ¿Qué pasa? No, que mire, que o sea, ese tipo de cosas, errores que se han cometido, las sanciones, todo lo que ha sucedido, debemos corregirlo. Nosotros debemos ser más celosos con nuestra industria petrolera, cuidar la receta del ponche crema, cuidarla. Entonces todo el mundo le damos información. Aquí viene todo el mundo, se lleva oro, petróleo. ¿Qué es eso, tipo? Eso en otra parte del mundo no sucede, amigo mío. Entonces, yo creo que lo bueno de la crisis es que los muchachos nuevos de PDVSA son muchachos comprometidos, pero aparte de eso, el empresario está aprendiendo a trabajar de manera no en la abundancia, sino en la crisis. Los países de Oriente, que hoy en día marcan la pauta en la economía mundial, tuvieron 5.000 años de guerra, hermano, 5.000 años. 5.000 años de la muralla china, acuérdate. O sea, imagínate la muralla china a la actualidad lo que ha llovido. Entonces yo creo que Venezuela necesita un poco entender lo que valemos, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos ser y cómo lo vamos a hacer. Porque a lo mejor yo no lo veo, pero de repente mis nietos sí lo ven, o de repente tus hijos lo ven, o de repente tus hijos van a ver lo que yo he llamado el mayor desarrollo histórico energético del mundo y van a vivir en una Venezuela donde tengan su bono petrolero, donde no haya este tipo de... Porque bajo tierra, Humberto, óyeme este número que te voy a dar. ¿Tú sabes lo que es el Banco Mundial, verdad? Sí, claro. Y sabes lo que es el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Claro. Ya no pertenecemos a ellos. No pertenecemos. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bajo tierra venezolana hay 75 veces el capital de esas dos instituciones. Bajo tierra. ¿Qué estamos hablando? Certificado. ¿Qué estamos hablando? Certificado. Y hay más. Hay más. Pero que bueno, no se sabe, que no se sabe. En tu pueblo Maracaibo como arroz picado. Entonces, vean, ¿cómo si tú tienes... Oye, nos vamos a comer un patacón, ¿oíste? Vos y yo nos vamos a comer un patacón. Yo aprendí a comer. Pronto. En YouTube aprendí a comer tequeyoyo, yoyo, tumbarrancho, arepa cabinera, de todo. Excelente. Mandoca. Entonces, mira, si tú tienes bajo tierra 75 veces el capital de esas dos instituciones financieras, amigo, ¿qué tiene que hacerlo? Monetizarlo, ¿no? O sea, tenemos que avanzar hacia nuevos órdenes económicos, nuevos órdenes mundiales y adaptarnos a la nueva gerencia del mundo, a la nueva geopolítica y entender que Sudamérica es fundamental para el desarrollo del viejo mundo, de Europa y del Oriente. Excelente. Bueno, con el tema que estabas tocando ahorita, Alejandro, yo me pongo a la orden y a disposición, porque que en verdad lo que ustedes vienen a explotar, lo que ustedes vienen a realizar aquí en Venezuela, con ese proyecto que va a crear una estabilidad, va a crear condiciones de trabajo, puestos de trabajo. Yo me pongo a la orden, hermano, para lo que es el material audiovisual, yo te puedo apoyar. Y sé que muchos hermanos que están aquí escuchando también te pueden apoyar,
porque de hecho he estado investigando varios de tus videos. Yo invito a todos los que están aquí a seguir a Alejandro Terán. Gracias. Hay 343 personas. Yo me imagino que él se debe llevar hoy de aquí 200 seguidores. Soy famoso, ¿viste? Soy famoso. Claro que sí, claro, hermano. Bueno, Alejandro, mira, otra cosa que te iba a decir, porque es que este tema, tú estás creando una condición de paz y tranquilidad en medio de esta turbulencia, porque, hermano, es increíble lo que han logrado por medio de estas redes sociales manipular al ser humano. Al ser humano. Es increíble. Porque fíjate que aquí dice un compañero abajo, Tito, me gusta Alejandro Terán porque él es crítico. Claro que a mí me gusta criticar también, pero con un pensamiento crítico constructivo. Y su crítica, la de Alejandro Terán, lógicamente le está diciendo, ella va, yo voy a decir esto, pero tengo que reconocer esto. Porque hay cosas, Alejandro, que uno tiene que criticarlas. Uno tiene que criticarlas, claro que sí, pero siempre una crítica constructiva. Ahora bien, Alejandro, ya tocamos el tema del impacto de China y Rusia a la producción. ¿Cómo ves tú a PDVSA con la inversión privada aquí en Venezuela en los próximos meses, en su crecimiento, en la estabilidad? Ya sabemos que hay 1.100.000 barriles de petróleo diarios netos para acaparar el consumo interno y el que sale por venta. ¿Cómo ves tú a PDVSA en un corto y mediano plazo en el impacto de las empresas privadas que ustedes van a pasar a ser un socio B? Un socio B que van a manejar un 50% de esa inversión. ¿Cómo ves tú ese crecimiento? ¿Cómo ves tú la calidad de vida de ese trabajador? Vamos a hablarlo de esa manera más o menos que tú puedas orientar, que no lo escuchen de mi boca, que lo escuchen de Alejandro Terán. ¿Cómo PDVSA se va a beneficiar y el pueblo del socio B? Adelante, hermano. Mira, yo creo que lo que viene en Venezuela y está ocurriendo es una apertura petrolera del siglo XXI. Es decir, una apertura en que los privados apostamos, nos llevamos combustible o petróleo, lo pagamos y hacemos una inversión. Yo tengo un modelo que estamos desarrollando, que es el modelo CBG, el modelo Corporación Venezolana de Guayana. La industria petrolera mundial es muy egoísta. Por eso tú ves en Oriente campamentos muy bonitos petroleros y el pueblo destruido. Es decir, la industria petrolera de los últimos 100 años creció hacia adentro, no hacia afuera. Cuando Chávez plantea el eje Orinoco-Apure, hay que retomar el eje Orinoco-Apure, establece el criterio que fue la CBG. En la Corporación Venezolana de Guayana fue hacia afuera, hacer una ciudad, hacer un pueblo, hacer una comunidad basada en la riqueza de Guayana. Yo llegué a Guayana y no había ni televisión. Y cuando me fui había club privado, colegio, hospitales, escuela, autopista, de todo. Porque la CBG creció hacia afuera. Los campamentos petroleros crecieron hacia adentro. Es decir, el que vivía en el campamento era lo máximo y el que vivía afuera no era nadie. Eso hay que revertirlo y ese es un proyecto en que el 10% de la inversión que hagamos los privados tiene que ir al restablecimiento del orden, adaptar el orden social. No es posible, ¿verdad?, que en Oriente, entre la faja, entre Oritupano, León y San Tomé, esté la misma carretera de hace 60 años. No puede ser. No puede ser, hermano. Hay que arreglarlo. O sea, nosotros tenemos que entrarle el privado a cambio del intercambio petrolero. Tiene que hacer una inversión social hacia afuera, expansiva, donde son fundamentales, óyeme esto que voy a decir, los consejos comunales. ¿Por qué? ¿Por qué son fundamentales? ¿Por qué? Porque estamos en campaña. Porque las iglesias cristianas y los consejos comunales tienen la información social de sus pueblos. ¿Cuánta gente nace? ¿Cuánta
cuánta gente muere, cuántos empleados hay, cuántos muchachos van para el colegio, cuánto documentos, toda esa información que requiere, ¿verdad? Lo que se llama la siembra petrolera que estamos hablando, nace de la información social que te va a dar ahí, porque nada hace con sacar petróleo y la gente se está muriendo de otro lado. Eso no puede ser. Eso es una cosa dramática que lamentablemente la industria petrolera permitió. La nueva PDVSA es una PDVSA de apertura. Y el privado no solamente tiene que ir a llevarse el petróleo, sino a sembrar a la sociedad. Y la sociedad la siembra como en hospitales, en colegios, en clubes, en educación, en tecnología. No puede ser posible que estemos parados sobre 75 veces capital del Banco Mundial y del Banco de y no tengamos un buen satélite para Internet. Eso hay que hacerlo, amigo mío. Hay que comunicarse, hay que crecer, hay que expandir y permitir que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos sean grandes ingenieros petroleros. Una universidad petrolera de 3 pares que poner ahí, unos buenos institutos, o sea, formar a nuestra gente con la conciencia de lo que somos, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos a ir. Si usted no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como empresarios privados es decirle a toda esa población, hermano, aquí estamos. Ahora, ¿cómo llegamos al 2031 a 6 millones de adultos? Bueno, esta es la receta. La aplicamos en conjunto y vamos para adelante. Eso está sucediendo en PDVSA y PDVSA, la crisis del bloqueo lo hace entender y el mundo se está dando cuenta que no puede vivir en el equilibrio energético del mercado si no entra en el juego la reserva petrolera venezolana. Eso lo han entendido todos, gracias a Dios, y por eso es tan importante. Pero lo más importante es que lo entienda el venezolano, hermano, el que está dentro. Pero es que tiene que ahí es donde yo llego. Ahí. Ese es mi trabajo. Mira, mi trabajo, Alejandro Terán, es decirles por medio de ti al pueblo calma y cordura, que lo que vienen son bendiciones. Tranquilo, por eso te hablo del pequeño y mediano plazo. Por eso te hablo de la calidad de vida que va a producir la producción petrolera. ¿Qué juego histórico juega el socio B en materia de aportar para el desarrollo, crecimiento y por supuesto la estabilidad de la producción petrolera? O sea, todo este tema, ¿por qué yo dije, yo pienso que es Alejandro Terán el que puede aclarar esto? Simplemente porque sabemos que tiene una persona que tiene, o sea, solamente con yo decir aquí tenemos al presidente de la Asociación Petrolera de Texas de latinoamericano, coño hermano, ya la gente lo está entendiendo. Otra cosa, para este tipo de espacios del TikTok es que debemos elevar el nivel y conciencia. Es para esto, para informar a nuestro hermano venezolano. Adelante, Alejandro. Quería comentar algo, ¿no? Porque la gente, y yo quiero aprovechar viendo los comentarios, ¿no? Hay que aprender lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Son cosas muy distintas. El gobierno ahorita es el presidente Maduro. Ahora el Estado somos todos. Entonces la gente dice, yo prefiero que se hunde el muelle porque se vea Maduro. Estás loco, ¿qué pasa contigo? El presidente va a tener una discusión política que el 2031 veremos qué pasa, de que allá son unas elecciones. Entonces, nos enganchamos en una retórica, nos enganchamos en un tema, y entonces nos olvidamos que el Estado es de todos y el gobierno tiene su presidente. Entonces, aunque yo no voté por el presidente Maduro, ni voté por José Brito, que fue mi candidato, yo me lo he dicho, mi candidato fue. Pero sin embargo, yo tengo que decirle al presidente, vamos a rescatar la empresa, vamos a hacerlo, porque eso nos afecta a todos, porque respiramos el mismo aire. O sea, si explota una refinería, nos afecta a todos. Si se cae un avión, nos afecta a todos. O sea, la gente cree que porque si hay una complicación económica, nos afecta a todos. Yo era uno de los que decía, oye, yo decía, no, hombre, que las sanciones económicas es mentira. Es una excusa del gobierno. Hasta que me tocó hacer negocio con Venezuela, importar de Texas, hasta que me tocó sentir las sanciones mundiales y dije, oye, las sanciones son verdad, no es mentira, eso no es cuento de camino. Nadie sabe hasta que vive, ¿me entienden?
trata de sacar. Ahora, pero mira Alejandro, disculpa que te haga el inciso aquí. Ahora, tuviste que buscar tercero, hacer por aquí, hacer por allá. Ahora, en la inversión, tú perdiste. No, nunca. Aquí no se pierde nunca. Aquí se gana el doble siempre. Este es el país que más gana. Pero es que es importante, Alejandro, que tú lo digas, porque si lo dice Humberto Barrio, me llaman loco. No, es loco. Se lo dice Alejandro Terán, y mi pregunta es una pregunta muy objetiva. Yo voy a sacarte cuento. La semana pasada me invitaron a unos amigos a una finca que tienen en Guárico, familia de mi señora. Nos fuimos a la finca, ¿no? Y entonces el tipo tiene una infraestructura que yo me quedé impresionado. Digo, un muchacho joven, ¿no? Y empecé a preguntarle de los mountes, porque los socios míos en Texas todos tienen caballos, mountes, y yo se los precio y pierden plata y no sé qué cosa, ¿no? El tipo me contó una cosa, me quedó. Yo compro 200 mountes. Cada monte me cuesta $250, un monte que me dio. Ajá, y entonces les doy comida, los engordo y los vendo en 6 meses y me gano $1 millón. Yo, ¿qué? Y yo, $1 millón. ¿En serio? Y yo dije, hermano, pero ¿cómo tú ganas tanto real así? Y yo, bueno, chico, porque me sacó la cuenta, tantos kilos, tanta agua, y le doy melaza y paja y loca, y el pasto es gratis porque crece solo, que aquí el pasto crece todo solito, no hay que comprar pastos. Y yo llamé al gringo, amigo mío, le dije, compadre, tú estás pelando, venga a sembrar para acá. Y al que ya ganó aquí. Y el que estaba ahí me decía que en Venezuela diariamente se mata más ganado que lo que consume Siria. Digo, o sea, son números, Humberto, que yo quiero compartir con la gente. En ningún país del mundo tú produces a 8 y vendes a 60. No hay manera. O sea, ven lo que tú quieres poner. A 10, pues. Y que Trump te meta el 25%. Si Trump me sanciona a mí con el 25%, todavía es negocio. Entonces, eso no pasa sino aquí. Es el único país donde las ganancias son sobre 50 y sobre 100% por las condiciones que son muy favorables. Entonces, el inversionista está muy dispuesto a asumir este riesgo, asumir todo lo que estamos asumiendo con tal de tener el producto en Venezuela y con tal de ganar y elevar la producción. Guyana, ExxonMobil se echó un pelón con Guyana, y yo se lo dije a más de uno por ahí. No es lo mismo producir en la costa atlántica venezolana a 49 el barril que en la faja a 10. No hay comparación, compañeros. No hay comparación. Además, con una infraestructura ya elaborada. No es lo mismo, hermano mío, poner un barril de petróleo en Galveston y bombearlo, ponerlo en Canadá, que es lo que hace Sirgo, a tener que traerlo de California y ponerlo en Nueva York. Imagínate las dimensiones de conexión oleodúctica. O sea, la gente no sabe lo que está hablando. Es lo mismo tener un país como Venezuela con 20.000 pozos abajo construidos. ¿Cuánto vale eso en el tiempo? Entonces, quien no sabe ese tipo de datos, dice cualquier loquera. No se está hablando, compadre. Si usted en su vida, a un economista petrolero por ahí, le pregunté, ¿cuántos barriles has producido tú? 0. Tú no sabes lo que estás hablando. No sabes lo que estás diciendo. O sea, no me hables a mí de lo que es mi día a día. Yo sé lo que es eso todos los días. Aquí, en Estados Unidos, en Bolivia, en México, yo sé cómo son los países, en Arabia Saudita arriba. O sea, cuando tú ves esas condiciones y tú dices, ¿dónde está la mejor condición? En Venezuela, no hay otra duda. ¿Y dónde está todo? Oíste, Alejandro, aquí está todo. O sea, ¿qué inversión? ¿Qué inversión? Disculpa que pues, ahora es que yo me apasiono. A veces me aguanto para decirte. Pero fíjate algo. ¿Qué inversión puede hacer Alejandro Terán poniéndote en primera persona? ¿Qué inversión puede hacer Alejandro Terán para explotar petróleo aquí? ¿Qué inversión? ¿Qué necesita Alejandro Terán traer de afuera para sacar petróleo? ¿Qué necesita? Yo te voy a sacar este monto rapidito, una cuenta. Con $154 millones, tú puedes producir 100.000 barriles diarios. En Venezuela, 100.000 barriles diarios es un barco de 1 millón de barriles cada 10 días. 10 días, es decir, que al mes te llevas 3 barcos. 3 barcos con 3 millones de barriles al mes, más o menos por ahí. Para tú producir 100.000 barriles diarios en Guyana, tienes que meter por lo menos 1.500 millones de dólares. 10 veces más que yo. Y esperar 5 años.
Aquí en 90 días está escupiendo petróleo. Hermano, Ahora, Alejandro. ¿para dónde va yo? ¿Para dónde va yo? Ahora, mira, Alejandro. ¿Es rentable o no es rentable invertir en un país bloqueado y sancionado como nuestra hermosa y bella Venezuela? Te saqué la cuenta, tú pones 158 millones. No, está bien, yo sé, yo te estoy entendiendo, pero lo que yo quiero es que la gente entienda que sancionado, bloqueado, ya no haya que hacer Donald Trump. Y todavía, para los países empresarios del mundo, Venezuela sigue siendo una perla. Sigue siendo un país productor. Lo que tires aquí en esta tierra, te sale una matica de lo que sea. Por eso es que, Alejandro, tu presencia hoy aquí, este conversatorio que tenemos, es sin precedente. Gracias, muy amable, Humberto. Porque los muchachos han logrado entender y consumir lo que está aquí. Alejandro, ya para terminar. Sí, para ir culminando, porque poca batería. Sí, para ir culminando, porque yo sé que tú también tienes que hacer tus cuestiones. Alejandro, ¿cómo ves tú? Voy a hablar de mi nacionalismo, pues, de mi hermosa Maracaibo, del Zulia. Regionalista, Maracaibo es muy arreciado. Alejandro, mira, ¿cómo ves tú a Maracaibo ahorita con estas plataformas que están llegando? Bueno, tú sabes que Maracaibo es la cuna de la producción de petróleo mundial, porque es el único lago donde tú pones las plataformas en el mal tiempo. Todas las plataformas se caen en el Caribe porque lamentablemente lo agarran los huracanes. Y Maracaibo tiene una condición especial, de un petróleo especial y mucha reserva todavía. Incluso hay campos que pueden producir hasta 500.000 libras de petróleo. Maracaibo tiene que retomar su papel pionero en la industria petrolera. Y siento que PDVSA así lo está viendo en el tema del occidente, ¿no? Además, la mezcla venezolana o el blend venezolano, que es el blend liviano, mediano, semipesado, y lo que ha salido en el producto venezolano, pues va a permitir que Maracaibo se convierta nuevamente en lo que siempre fue, que es una potencia petrolera importantísima, pero sobre todo va a permitir que la petroquímica que está en Falcón, pues haga su papel. No te olvides que el CRP, que es el complejo de Paraguaná, es el segundo más grande del mundo. Y la salida de los bancos petroleros de Maracaibo constituyó por muchos años la primera exportadora de barcos del mundo. O sea, ubiquémonos en el espacio y un puerto que tiene las instalaciones más modernas del mundo. O sea, hay factores importantísimos y yo estoy muy contento que hayan retomado esa operación y estoy muy contento que permitan que vengan los inversionistas a invertir, valga la palabra, en ese campo. Aquí lo que tiene que venir es una política integral, donde todos empujemos el mismo barco. Y llegamos a un partido político que se llama, el partido político que yo estoy promoviendo se llama PPPT, Producir Petróleo para Todos. Punto. O sea, ese tiene que ser la meta y eso es perfectamente viable. Yo le quiero decir a estos nuevos muchachos que están en esta operación, y tú que eres un hombre joven, que en mi humilde experiencia a lo largo de visitar más de 42 países por el tema de trabajo, es que Venezuela está en el mejor momento histórico de su vida. Y por eso están los enemigos generando estos falsos positivos y los enemigos acabándonos con la... Y fíjate que nosotros hemos anunciado esta inversión en medio de estas sanciones, ¿no? Vamos para adelante, punto. Notificamos a la OFAC, estamos aquí y vamos para adelante. Y no nos importó nada. Y nos llamaron, ustedes son locos. Sí estamos locos, porque lo que no vamos a caer es en el juego de un grupo de personas que quieren alejarnos del esplendoroso mercado petrolero venezolano. Bueno, fíjate que aquí tú has aclarado todos los puntos. Yo pienso y creo y aspiro que los camaradas y hermanos venezolanos que están aquí todos, porque todos somos hermanos venezolanos, yo creo que hoy lo que consumieron, se comieron una punta trasera, muchachos. Se comieron un queso parmesura. Se comieron una punta trasera y no se dieron cuenta. Vergación. Mira, Alejandro, de verdad que yo estoy, gracias a Diosito por darme las oportunidades que me habéis dado
Aquí se han subido personas como... Y a ti por permitirlo expresarlo, porque esto yo no lo sabía, esto lo aprendí yo en el tiempo, y esto yo lo vengo diciendo y lo digo con mucho cariño, ¿no? Indistintamente de los gobiernos, indistintamente, señores, Venezuela es un gran país, no podemos permitir que nos arrebaten por pasiones ridículas. Claro, o sea, mira Alejandro, aquí me ha acompañado Indira Urbaneja, me acompañaron... Claro, yo te vi, cuando yo te vi una entrevista con ella, yo dije, yo necesito a Alejandro Terán aquí. Lo necesito. Esta es una comunicación alternativa, Alejandro. Esto es una comunicación alternativa que estamos creciendo. Esto es un programa, esto es un equipo, Octava Estrella. Ahí vamos, poco a poco. Ahí vamos, poco a poco. Poco que la Octava Estrella del Estado Bolívar, ya tú sabes. Así que bueno. No te equivoques. Mira, esto nació por el Esequibo. Esto nació por el Esequibo. Esto nació y yo quería que fuera este nombre histórico, porque yo sé que muchos compañeros y compañeras, como tú ahorita, se están relacionando y dicen, ¡epa! Ese tiene una fecha histórica de 1813. No olvide que la independencia nació en el Cerro del Gallo, así que bueno, le crié yo. Claro, desde 1813. Esta fue la herencia que nos dejó nuestro amado Simón Bolívar. Claro que sí. Por eso es que yo le digo a muchos que tienen que leer historia, tienen que buscar, culturalizar, buscar historia. Dios mío. Y mire, porque se me va a acabar la batería, pero te quiero echar un cuento antes de irme. Echa ese cuento, mijo. Echalo. Yo fui al norte de Texas, a un pueblo llamado Denton, Texas, al norte, que es el pueblo de John Wayne, ¿no? Eso no más, olvídate, ¿no? Cuando están los caballos en el medio, increíble. En Texas hay gente que va con los caballos, ¿no? Y paso, y yo me quiero ir a comer algo, y salgo a comer algo con el gringo que me está llevando, y veo Bolívar Street. Bolívar Street, aquí llegaron los chavitos, dije yo pensando así, ¿no? En ese momento veo Bolívar, Plaza Bolívar, digo, Plaza Bolívar, en Denton, Texas. Y sigo más adelante y dice Bolívar Barbecue, parrillada boliviana. Estos círculos bolivarianos son berracos. Y me meto en la parrillera y me meto en una hamburguesa de brisket, que es un tipo de carne norteamericana, en la parrillera Simón Bolívar. Digo, entonces, pero qué loco, ¿no? Y veo una foto de Simón Bolívar pegada a la pared gigantesca, ¿no? Y me sale un gringo rubio azul, how may I help you, sir? Y yo digo, ¿qué tipo? Yo le digo, disculpe la pregunta, ¿no? ¿Esto se llama Simón Bolívar? No, sí, Simón Bolívar, tipo en inglés, no, sí, este es Simón Bolívar. ¿Y por qué se llama Simón Bolívar? Es que mi bisabuelo, que fundó esta calle con el general Houston y Juan Germán Rocio, fueron a Jamaica a conocer a Simón Bolívar. Y el tipo me saca un tabloide de aquella época, donde el abuelo de él y el general Houston admiraban a Simón Bolívar. Y yo empecé a investigar en Texas. Hay muchísimas calles y personas con el nombre de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar era admirado en ese entonces. Pero yo nunca me imaginé, y me sentí orgulloso de haber estado ahí, como en un pueblo como en el norte de Texas, Denton, Texas, donde John Wayne tiró la pistola por ahí para arriba, podíamos nosotros tener esa presencia tan importante en una calle, una plaza, un restaurante. Simón Bolívar, ¿no? Se llama Simón Bolívar. Yo me quedé ahora impresionado. Entonces hay cosas que uno no sabe porque no las ha visto, y entonces no valoramos de verdad lo que tenemos. Pensamos que, somos venezolanos. No, hermano, tenemos mucho que dar, mucho que aportar, y siento que es hora buena que tú lo informes para que la gente lo sepa. Porque los muchachos, yo por ejemplo un día en Estados Unidos se celebra el pavo, ¿no? El día del pavo. Y yo le dije un día a unos muchachos, ustedes saben que escribió la Constitución de aquí se llama Miranda, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es que estos tipos no sabían leer ni escribir. Eran unos colonos todos. El único que escribía era Washington y todos los demás eran incultos. Y Miranda era el único que escribía. Francisco Miranda y Juan Germán Rocio eran los que escribían, porque ellos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, la Constitución norteamericana, que tanto hacemos mención, la redactó Francisco Miranda, amigo mío. Entonces, y eso a veces uno no lo sabe. A veces uno no cree cosas que en verdad sucedieron. Y la primera Constitución del Estado de la Florida la hizo Juan Germán Rocio, por instrucción de Simón Bolívar. Entonces, oye, tenemos que no vivir del pasado, pero sí saber de dónde venimos, hermano amigo. Porque si sabemos dónde venimos, vamos a saber finalmente para dónde vamos. Así es. Bueno, mi hermano querido, no te quito más tiempo. Te quiero más que una mandoca con queso pan y zulia.
Yo también te quiero más que un patacón, muchacho, con carne mecha y queso de mano. No. Tú sabes Mi hermano. en Houston, perdón, disculpa, en Houston tú vas a los Walmart y venden mandoca congelada. Vergas. Es que si ellos entendieran que nosotros, nuestra cultura está sembrada allá en Norteamérica. Ve, compadre, ve, vos te vas a comer una arepa cabimera allá en Nueva York.